Ok, shalom a los que están presentes y las que están presentes. Gracias por participar. Eh, bueno, me disculpo si hay ruido en el fondo. Eh, la última clase habíamos visto y estudiado los modos de transmisión de impureza. Eh, Nos habíamos quedado por el modo de transmisión de OL. OL es estar bajo un mismo techo con una fuente de impureza, estar bajo un mismo techo o bajo una misma cobertura. Tenemos entonces que el OL, una tienda, literalmente, se refiere a algo que cubre un área de un palmo cuadrado, un tefaj al tefaj. Tefaj es un palmo, y este tipo de transmisión se limita a un cadáver humano, ya sea que uno, el cadáver cubre o está sobre una persona o sobre un utensilio, o que en un segundo caso, una persona o utensilio se encuentran sobre un cadáver formando una especie de techado o cobertura para el cadáver. O si, en un tercer punto, el cadáver y el recipiente, la persona o utensilio, se encuentran bajo una misma cobertura o techo. Solo en este tercer respecto, el Metzorá también transmite impureza por OL, por estar en un mismo techo o cubierta. En el caso de que ambos, la fuente de impureza, en este caso un Metzorá, alguien que eh, está afectado por esta condición de la cual hablamos, la Tzaraat, y está bajo un mismo techo con una fuente, con un recipiente de impureza. La puede transmitir por OL. Sin embargo, en los otros dos casos que vimos de OL, en el que el cadáver forma una especie de cobertura sobre otra persona o sobre un utensilio, eh, o el caso también de que una persona o utensilio se encuentran sobre el cadáver, cubriéndolo. De esta forma se transmite también por OL, solamente en el caso de un cadáver, en estas formas. En el caso del cadáver esté arriba formando la cubierta o viceversa, cuando el recipiente, el receptor de la impureza está por sobre el cadáver. Sin embargo, la tercera condición, el tercer punto, que es donde la fuente de impureza, en este caso puede ser un cadáver o un metzorá, están bajo un mismo recubrimiento o techo con una recipiente de impureza, se transmite tanto por una fuente de impureza que sea por zarat o también por medio de un cadáver. Esto con respecto a la transmisión de impureza por OL. Ahora vamos a pasar a hablar de los recipientes o receptores de tumá, de impureza. Podemos bajar un poco. Ok, tenemos en primer punto, tenemos a personas que son judíos, personas judías, son susceptibles a recibir impureza. Los, eh, los judíos no son susceptibles a adquirir tumá a nivel, por lo menos, de la Torah. Habíamos hablado la clase antepasada que, de acuerdo a los sabios, se determinó que personas no judías se consideran en estado impuro a nivel del Zav. Esto con respecto a evitar contacto y cercanía con personas no judías para evitar así también lo que se conoce como asimilación o relaciones íntimas también con personas no judías. Entonces los sabios decretaron, como lo habíamos estudiado, que personas no judías
se consideran impuras a nivel del ZAD en este respecto. Con respecto a recipientes, tenemos entonces que a nivel de la Torá, personas judías son las que son susceptibles a recibir impureza y desde luego a transmitir la impureza, esto a nivel de la Torá. Como segundo punto, con respecto a receptores de Tumá, tenemos utensilios, que es la gran clasificación dentro de los receptores de impureza. Tenemos que 7 tipos de utensilios son susceptibles a recibir impureza a nivel bíblico, como lo trae el libro de Vaikra, Levítico en el capítulo 11, versos 32 al 35, y el libro de Bamidbar, capítulo 31, los versos del 20 al 22. Tenemos entonces qué clase de utensilios son susceptibles a recibir impureza. Tenemos utensilios de madera, utensilios de cuero, prendas de pelo de cabra, utensilios hechos de hueso, utensilios de barro, utensilios de metal y prendas de vestir también, como habíamos estudiado, son sensibles o susceptibles a recibir impurezas. Importante mencionar acá, como ustedes saben, hay ciertos utensilios que en ciertas condiciones no se podrían purificar y entonces es importante que tengamos en cuenta qué clases de utensilios son susceptibles a adquirir impureza. Siguiendo, tenemos entonces las comidas. A diferencia de personas y utensilios, las comidas y bebidas pueden contraer impureza, incluso de derivados de impureza, lo que se conoce como Vlad Atumá, adquiriendo impureza al segundo, tercero o cuarto grado de la misma. No necesariamente tiene que ser un contacto directo con un Av Atumá, que es todo lo que estuvimos estudiando. Adi Avot Atumá, el cadáver, sería la máxima fuente de impureza. Luego tenemos los Avot Atumá, que son todos los que estudiamos en las últimas clases. La Nevelá, los reptiles, la mujer Nidá, el Zav y todos sus asociados, que son también la mujer Nidá. Todo lo que estuvimos estudiando son Avot Atumá. Sin embargo, vemos que a diferencia de personas y utensilios, las comidas también son susceptibles de contraer impureza de derivados de fuentes que han derivado un menor grado de impureza, pueden impurificar comidas y bebidas a un nivel más bajo de impureza, como los que estudiamos, son 4 niveles, hasta 4 niveles, y no hay un nivel menor al cuarto grado de impureza, y las comidas son susceptibles a adquirir impureza en estos grados menores de impureza, sin embargo, impurezas de todas maneras. Comidas y bebidas no consagradas se conocen como julín. Julín es todo producto para el consumo humano que no tiene ninguna consagración especial con respecto al templo, eh, con respecto a animales. Podemos decir entonces que son animales que no tienen ninguna consagración especial al momento de faenarlos y de hacerles la shechita. No tiene una consagración o un ekdesh especial. Y así también con toda clase de productos. Tenemos también productos de la tierra, como ser harinas, como ser aceite, como ser vino, como Besrat Hashem más adelante estudiaríamos, que son productos que pueden ser también consagrados
para el templo, ya que, como estudiamos anteriormente, hay ofrendas de harina que son traídas al templo y como lo estudiamos, la harina es mezclada con aceite y al final del proceso se le agrega lo que se conoce como levoná, que es el incienso, y antes de ser quemado, la kemitzá, que es la porción que se toma con la mano, la toma el Cohen, lo que se conoce como kemitzá, eh, se sala y de esta forma se quema en el altar. Y bueno, como vemos, los ingredientes para una ofrenda de harina, la harina misma, harina de trigo para la mayoría de ofrendas de harina, y tenemos la harina de cebada en algunas ofrendas de harina especiales, como la de la mujer sotá, que es la mujer que ha sido sospechosa de haber cometido adulterio, de la cual Blineder más adelante también preparamos una clase acerca del procedimiento de la mujer sotá, ya que es un procedimiento especial que se hace en el templo, en el cual también se requiere traer sacrificios, en este caso este sacrificio de harina, que es una harina de cebada, y bajo un procedimiento específico y condiciones específicas, la ofrenda de harina de la mujer sotá. Tenemos entonces harina, productos de la tierra, de trigo, de cebada en este caso, de la mujer sotá. Tenemos aceite, el aceite, el único aceite que es permitido usar para las ofrendas sería el aceite de oliva. Eh, hay ciertos grados de calidad del aceite que también podríamos estudiar más adelante. Preparamos material acerca de eso, de qué tipo de aceite y los grados de calidad de aceite y qué grado se puede presentar. Eh, pero por ahora nos vamos a quedar que aceite de oliva es el único aceite que está permitido tanto para encender la menorá en el templo como para mezclar el aceite con la harina y así poder presentar una ofrenda de harina en el templo. Eh, Otro producto que tenemos y que también podría ser susceptible a impureza sería el vino. En el caso del vino, en el contexto del templo, tenemos que está prohibido presentar vino que sea cocido. El vino tiene que ser procesado y extraído de la manera como se lo hace generalmente el vino. Y sin embargo, una prohibición de la Torá de presentar vino cocido en el altar. El vino tiene que estar crudo, no puede ser un vino mebushal, un vino cocido, sino que tiene que estar crudo. Y de esta forma se presenta en el altar. Y desde luego el vino, por ser un líquido, es susceptible a contraer impurezas. Esto con respecto a comidas y bebidas consagradas. Tenemos también, recordemos que en el contexto de sacrificios hay sacrificios que requieren que también se preparen panes, lahmaniot. Son panes que se traen juntamente con los sacrificios. Esto específicamente cuando hablamos de los shelamim, los sacrificios de paz. Hay que presentar un set de panes junto con el animal y dar una parte de cada uno de estos tipos de panes al sacerdote y el resto puede ser consumido junto con la carne del animal una vez que ha sido faenado y presentado su sangre en el altar, que la persona y sus invitados que presentaron el sacrificio en el templo también participan
tanto de la carne como del pan que se trae. Entonces, en ese contexto, tenemos también que pan tiene que ser introducido al templo, presentado a los sacerdotes y desde luego que tiene que ser un producto, un pan que está en estado de pureza ritual, por lo que vemos la importancia de estudiar las leyes de pureza e impureza en el contexto del templo. Todo se vuelve relevante, ya que hay que ser muy cuidadoso, ya que tanto personas como utensilios y comidas y bebidas impuras es prohibido que entren en el templo, en las áreas en que es prohibido entrar en un estado de impureza y cualquier cosa que se haya impurificado hay que sacarla del lugar y volver a purificarla. En el caso de utensilios que por alguna razón se hayan impurificado, o como estudiamos hace algunas clases, también el agua se puede impurificar y como sabemos, agua es un elemento esencial, vital e importante también en el contexto del templo, en los sacrificios, ya que los animales tienen que ser empagados y también los sacerdotes tienen que hacer lo que se llama kiddush, o sea, un lavado de manos y de pies antes y después de cada servicio en el templo y para eso se necesita agua. Había un lugar al norte del templo que era una especie de cisterna. Vamos a estudiar más adelante eso. De hecho, lo vimos de manera general hace ya bastantes clases. Hacia el norte del templo había una cisterna de la cual se extraía agua y se usaba para todas las necesidades del templo. Y habían también kiorot, eh, estos, estas clases de lavatorios eh, que eran de cobre, de Nehoshet, que estaban en la parte sur del templo, en la cual los sacerdotes llegaban a hacer el lavado de manos y de pies, el kiddush, antes y después de cada servicio en el templo. Y debe de existir un cuidado también con el agua que se encontraba ahí, especialmente si agua descubierta, si se encontraba en recipientes, debe de ser cuidada, que no vaya a ser impurificada, tanto que no vaya a pasar una noche y el agua quede descubierta, como también a que no ninguna fuente externa de impureza vaya a hacer contacto con el agua que va a ser utilizada. También con respecto al agua, tenemos el agua de Hatat, que la empezaríamos a estudiar de Besat Hashem la próxima semana, la próxima clase, cuando empecemos a estudiar las leyes de la vaca roja. Vamos a ver también la importancia y el cuidado que se debe poner con el agua que se utiliza eh, para esta mezcla, para esta solución de cenizas de la vaca roja con agua que ha sido consagrada para tal procedimiento, un procedimiento de 7 días, el cual vamos a estudiar, para poder purificarse de impureza por muerto. Entonces decimos que esta gran clasificación de cosas consagradas, se llaman Kodashim, todo lo que es consagrado eh, para el templo, para alguna, sea dentro del contexto del sistema sacrificial en el templo o sea para como una donación que se hace monetaria o de cualquier otra índole que se haga para la tesorería del templo, se conoce como algo consagrado. Todo lo demás,
fuera de este contexto, que no ha sido consagrado especialmente para el templo, no ha sido dedicado, sea un animal o cualquier propiedad o bienes que la persona, el propietario, disponga, todo lo que no es consagrado, pues se conoce como Julín. O sea, todo lo que no tiene una consagración especial. En este contexto tenemos que comidas y bebidas no consagradas, los Julín, adquieren impureza desde una fuente mayor a un Sheni, pero no de derivados menores a este nivel, como un tercero o un cuarto. O sea que tenemos un derivado de impureza desde el segundo nivel, el nivel de Sheni, podría tornar impuro una comida o una bebida si se encuentra a este nivel de Sheni, pero no si está a un nivel menor, como dijimos, un tercer grado, un Shelishi o un cuarto grado, un Rabi. Son niveles menores, los más bajos que hay, y a este nivel pues ya no transmitirían impureza a comidas y bebidas. Cuando son Julín, cuando no son consagradas. Sin embargo, tenemos que terumá, que son alimentos consagrados para consumo de los sacerdotes, si son susceptibles a fuentes que son, en este caso, no mayores, sino que menores, ya que del tercer nivel. Perdón, si está correcta la palabra ahí, que son mayores. Ok, el entendido es acá que en este caso fuentes mayores al tercer nivel, o sea, el tercer nivel mismo o el segundo, sí podría incluso impurificar lo que se llama como terumá, que es todo lo que usted aparta y consagra para el sacerdote del producto anual de su cosecha. Usted lo que hace es apartar un 2% de todo lo que usted reunió ese año en esa cosecha anual. Se aparta un 2%, se le da al sacerdote. Esto es lo que se conoce como terumá, y esto por ser consagrado, por consagrarlo para el sacerdote, todo lo que es consagrado pues es susceptible a impureza, y es por eso que solamente personas judías son susceptibles a impureza, ya que solamente personas que están dentro del pacto, que hicieron el pacto con Hashem en el monte Sinaí, fueron consagradas para Hashem, y es de esta forma que algo consagrado pasa a ser algo susceptible de tumá, de impureza. Ok, con respecto a terumá, decimos entonces que hay mayor sensibilidad de poder adquirir impureza, incluso grados mayores al tercer nivel pueden volver impura terumá, y en el caso de Kodesh, que son alimentos consagrados por medio del servicio del templo, esto en un contexto de animales. También productos vegetales, en el caso de ofrendas vegetales, son susceptibles a fuentes de impureza mayores al cuarto nivel de la misma. Eso lo que quiere decir que son todavía más sensibles de adquirir impureza, que incluso de una fuente cuarta podrían adquirirla. Tenemos entonces por lo que si Julín hace contacto con un Sheni, permanece puro, pero si terumá hace contacto con un shelishi, permanece pura, ya que es un grado menor de impureza, y si kodesh hace contacto con un revi, permanece puro. Esto hasta ahí, o sea que hasta ese nivel permanecería puro, pero a un nivel que sea mayor a este, sí se volvería impuro. Vemos entonces esta estratificación
que en el caso de terumá, se necesita un poco más que un shelishi para impurificarla. Para julín se necesita un poco más que un sheni para impurificarla. Y para kodesh, alimentos consagrados para el templo, se necesita un contacto mayor que un reví para impurificarla. Cuando hablamos de mayor, entonces son grados, digamos, si estamos en un reví, en el cuarto grado, sería un tercero, un segundo, un primer grado. Esos serían los grados mayores, los que están por arriba de este grado menor y así sucesivamente. Ese es un tercero. Los grados mayores serían el segundo y el primero y desde luego un avod atumá y desde luego el avi avod atumá, que es la fuente de impureza más fuerte y más grande que existe y así sucesivamente. Vemos cómo hay una estratificación de acuerdo al nivel de consagración de la comida y bebida, siendo concluyendo con esta parte que el Kodesh, la carne o alimentos consagrados dentro del servicio sacrificial son los más sensibles, ya que necesitan contacto con mayor que un rabí, pero tenemos entonces más opciones. Tenemos el shelishi, el tercero, el segundo, el primero, y el abodatumá y el avi abodatumá. O sea, tenemos más opciones de fuentes de impureza para Kodesh, para productos consagrados dentro del sistema sacrificial, sea carne o sea también productos eh, de harina o aceite o vino, serían los más sensibles. Recordemos, como estudiamos, los animales vivos, aunque estén consagrados para ser korbanot, para ser sacrificados eventualmente en el templo y aún estando dentro del templo y dentro del lugar donde van a ser faenados. Mientras estén vivos, los animales no son susceptibles de contraer impureza y esto es muy importante ya que, como habíamos mencionado, es muy difícil controlar a dónde va a pisar un animal o si va a entrar en contacto con alguna fuente de impureza que se encuentre alrededor. Es muy difícil poder controlar esto en todo momento y importante saber que animales que son puros, eh, dada que su condición, de acuerdo a la natural, lo establecieron como animales puros, no, mientras ellos están vivos, no contraen impurezas. Sin embargo, una vez que han sido faenados, la carne y el producto de ellos, sí, se volvería susceptible a impurezas y es desde ese momento que habría que tener cuidado en donde los productos y las partes de los animales hacen contacto una vez que han sido faenados. Recordemos que inmediatamente después que el animal es faenado, lo que se conoce como shechitá, se hace el procedimiento de Kabbalah, recibir la sangre que brota directamente del vaso sanguíneo del animal, del cuello, se recibe en un recipiente y luego se hace el kibul, la Kabbalah, luego la olajá, camina el sacerdote hacia el lugar específico en el altar, de acuerdo al tipo de sacrificio, y luego la zerká, la aspersión de la sangre del animal. Luego entonces de la shejitá tenemos que los demás pasos y procesos sí serían pasos que serían susceptibles a contraer alguna impureza en caso de entrar en contacto con alguna fuente de impureza, una vez que el animal ha sido faenado y se le ha hecho shejitá.
Sin embargo, estando en vida, el animal no adquiere alguna clase de impureza, el animal es puro. Es solamente después que ha sido faenado que sí contraería, estaría susceptible a contraer impureza. Ok, siguiendo, tenemos un objeto que puede conferir impureza a otro de su mismo tipo, se conoce como tamé. Sin embargo, en caso de ser incapaz de conferir impureza, se conoce como pasul. Eh, sí, algo tamé es algo impuro y algo que está definido como algo impuro, se considera que tiene el potencial de poder traspasar y transmitir la impureza. Sin embargo, si el objeto no tiene esta capacidad de transmitir impureza, se conoce como pasul. O sea que el objeto no tiene la capacidad de transmitir la impureza. Ok, podemos bajar más. Ok, las comidas no son susceptibles de impureza a menos que hayan sido remojadas con uno de los 7 líquidos: agua, rocío, vino, aceite, sangre, leche y miel de abejas. Sí, para recordar estos elementos se utiliza el acrónimo de Yad, Shahat, Dam. Para recordar los 7 líquidos, utilizamos el acróstico de Yad, Shahat, Dam. Para recordar el agua, el rocío, el vino, aceite, sangre, leche y miel de abejas. Como lo trae el Ben Yosef, el Ora Chaim y el Tiferet de Israel en introducción al Tratado de Teorot. Una vez que han sido remojados con estos líquidos, los alimentos se vuelven susceptibles a impureza, incluso si ya se secaron. En el caso, digamos, de cuando se están preparando pasteles o panes, que nosotros sabemos que la mezcla y los ingredientes son aceite y agua, por lo menos, eh, se vuelven ya susceptibles, aunque ya hayan sido horneados, pero ya fueron mezclados con estos líquidos, ya podría ser susceptible a impurificarse. Y también en el caso de pasteles que se mezclan con leche o con miel, eh, estarían susceptibles a adquirir impureza, y sangre sería más que todo en el contexto sacrificial. Recordemos que hay una prohibición de la Torá de comer sangre, entonces no sería en un contexto para el consumo, sino más que todo en el contexto de los sacrificios, que es cuando se mezclan con sangre, como nosotros sabemos. Eh, en el caso del vino, como decimos, en el contexto de mesajim, de libaciones o las adiciones que se hacen luego de haber presentado los órganos internos del animal, una vez que fueron quemados en el altar, se hace el procedimiento de mesajim o una libación que generalmente se hacía con vino a lo largo de todo el año, exceptuando la fiesta de Sukkot, que es cuando se hacían libaciones con agua. Eh, Teníamos también libaciones de vino que se hacían también. eh, y bueno, esto dentro de los 7 elementos que mezclados con alimentos, aunque ya hayan sido secados y se hayan evaporado, eh, el producto o el alimento se vuelve susceptible de contraer impureza. Eh, este prerequisito se conoce como Hechsher
o sea, una preparación. Recordemos que share es hacer algo que sea más viable para el consumo humano y como sabemos en el consumo humano tenemos una serie de procedimientos y de procesamiento de productos y en este caso mezclarlo con estos 7 elementos se conoce como el share o que se podría traducir como una preparación, o sea, volver un producto más apto y viable para el consumo humano. El concepto de share es similar al concepto que enseña que utensilios no son susceptibles a impureza hasta que se han completado. Gemar melajá, o sea, hasta que su obra o su procesamiento ha sido completado, su proceso de fabricación o de formación. Similarmente, la Torá ve el remojo de los alimentos como el toque final para los mismos, ya que estarían listos para el consumo nuestro, del ser humano. Alimento que nunca ha sido remojado, no se considera como comida preparada, por lo que no puede adquirir impureza, como lo trae el Tratado de Julín y el comentario con Rashi al Tratado de Julín en la Gemara. El remojado de la comida debe ser hecho luego que el alimento ha sido separado del suelo. De lo contrario, todo alimento sería impuro, ya que fue mojado mientras crecía en el suelo, como sabemos. El trigo se moja con la lluvia a lo largo del año y frutas, verduras, y cuando les cae lluvia, wow, son regadas, desde luego que se mojan y sin embargo están conectadas a la tierra y todo lo que está conectado a la tierra pues no tiene susceptibilidad de contraer impureza. Eh, como lo trae Rashi en el libro de Vaikra, en el comentario, en la Gemara también, en Julín y también en Shabbat. Una consideración adicional para Eksher es que los líquidos vuelven susceptible a un alimento de impureza solo si se está satisfecho con el contacto y si se está consciente del mismo. Puede bajar más. Si se está consciente del mismo, o sea, del procedimiento que se está haciendo. Y si dentro de este procedimiento o procesamiento se está satisfecho que el resultado que se va a adquirir es en efecto lo que se quería conseguir y en efecto algo que está viable para el consumo, como lo trae el Tratado de Bava Metzia. Ciertos alimentos son susceptibles a impureza, incluso si no han pasado por un proceso de Eksher, como alimento sacrificial, como sabemos, no tiene que pasar algún procedimiento o procesamiento especial, simplemente la shechita, faenar el animal, basado en el concepto de Hivat HaKodesh, el aprecio por las cosas consagradas, ya que a pesar de ser solamente carne cruda, sin embargo, es la carne de un animal consagrado en el contexto del templo y sabemos que eso tiene un Ekdesh o una consagración especial. Y debido a este concepto de Hivat Kodesh, el aprecio por las cosas consagradas, no necesita este concepto de Eksher, en este caso, como lo trae el Tratado de Julín. O sea que no es necesario que la carne cruda sea procesada, sea cocida y hasta entonces volverse susceptible de contraer impureza. No. Eh, Carne cruda que ha sido producto de un animal consagrado, sí, en sí la carne cruda ya estaría susceptible a contraer impureza. Otro caso en que no se necesita Eksher es el caso de una nevelá de ave kasher que no fue faenada y que ha sido ingerida. Este caso, el caso de aves, una nevelá, un ave que no se le hizo shechita, murió y
de alguna forma, alguna parte de ella fue consumida. Entonces no necesitaría este proceso de Ekshel. Según la ley de la Torá, los alimentos no transmiten impureza a otros alimentos. Esto de acuerdo a la Torá, como lo trae la Gemara, el Pesajim. Tampoco a personas o utensilios, como trae el Tratado de Nidá, ya que personas y utensilios pueden adquirir impureza solamente de un av. Y los alimentos nunca son más que un rishon letumá, como habíamos estudiado. O sea, un alimento no puede ser un av atumá. eh, no puede ser más que un rishon. O sea que no puede pasar a un av atumá. Lo más que puede, el grado máximo de impureza que puede tener un alimento es el de rishon letumá. Por los que alimentos, de acuerdo a la ley bíblica, transmiten impureza solo a bebidas, como lo trae Rashi en Pesajim. Es por decreto rabínico que se considera que alimentos pueden transmitir impureza a otros alimentos, así como alimentos que son rishon letumá pueden transmitir la impureza a las manos de la persona que lo toca, pero no al resto del cuerpo. Por lo cual, entonces bastaría con hacer netilat yadayim con un alimento, si se hizo contacto con un alimento impuro, para poder quitarse la impureza. Esto a nivel de los rabinos. Alimentos no transmiten impureza a menos que tengan el tamaño de una cabeza, o sea, el volumen de un huevo de gallina promedio, como lo trae el Torah de Kohanim, a Parashat Shemini, y en el Seder, en la Mishnah, en Teorot, y en Rosh Hashanah, la Gemara. Sin embargo, alimentos pueden adquirir impureza independientemente de su cantidad, como lo trae el Torah de Kohanim. Tenemos entonces en esta parte alimentos. Para que transmitan impureza se necesita el tamaño de una cabeza. Sin embargo, cualquier cantidad de alimento, no importa si es cabeza, más que eso o menos que eso, puede recibir impureza de una fuente de impureza, independientemente de su tamaño o cantidad. Sin embargo, para tener el poder de transmitir una impureza, tiene que tener por lo menos el tamaño de una cabeza. Con respecto a bebidas, tenemos la definición de bebidas con respecto a susceptibilidad a impureza. Ha sido objeto de discusión entre los sabios. Algunos sostienen que solo los 7 líquidos que estudiamos, por los que se realiza el Eksher, son susceptibles a impureza. Sin embargo, jugo de frutas no es susceptible a impureza, como lo trae el Rambam en Ilhot Tumat o Alim. Otros opinan, sin embargo, que todos los jugos de frutas, incluso aquellos que con los que no se hace Eksher, se clasifican como bebidas. Con respecto a la impureza, en que sí pueden contraerla, como es la opinión del Ravad y de otras autoridades rabínicas. Las bebidas, a diferencia de las comidas, no necesitan Eksher para tornarse susceptibles a recibir impureza, como lo trae el Tratado de Nidá y de Shabbat. Como sabemos, una bebida no necesita de mucho procesamiento. Otra diferencia es que las bebidas transmiten impureza independientemente de su volumen. A diferencia de la comida, dijimos, para transmitir la impureza se necesita de una cabeza, por lo menos para que el alimento tenga el poder de transmitir una impureza, se necesita la cantidad de una cabeza. Sin embargo, en el caso de bebidas, como estamos viendo, no se necesita un volumen mínimo específico para poder transmitir una impureza, como lo trae el Tosefta, la Tosefta, Tebulión y el Tosefot en Pesajim. De alguna forma, las leyes de impureza con respecto a bebidas son menos estrictas que las que aplican a comidas. Comidas impuras no transmiten impureza a otras comidas, de acuerdo a la ley bíblica, pero sí a bebidas.
Bebidas impuras no transmiten impureza a otras comidas o bebidas de acuerdo a la ley bíblica, solamente bajo ley rabínica, como lo trae el Rambam. Bajo ley bíblica, una bebida que hace contacto con un rishon se convierte en sheni, o sea, un grado menor. Si hace contacto con un sheni, no adquiere impureza si es julín, o sea, si es una bebida que no es consagrada para el templo. Sin embargo, los sabios declararon que una bebida que hace contacto con un rishon o con un sheni automáticamente se vuelve un rishon, como trae la Mishnah en el Tratado de Pará. Aunque las bebidas no pueden ser algo mayor a rishon, con lo que bíblicamente no pueden transmitir impureza a personas o objetos, eh, que son los que adquieren impureza solo de un av atumá, como vimos, y de avi avod atumá, de un cadáver. Los sabios decretaron que las bebidas sí pueden impurificar a artículos, pero no a personas, como lo trae la Mishnah en el Tratado de Zavim. Ok, por ahora vamos a dejarlo acá y la próxima clase vamos a hacer una pequeña conclusión de todo lo que estudiamos y vamos a hablar de esta pequeña parte que ya salvo poco lo que queda de cómo purificarse de impurezas. Si hay preguntas hasta acá de lo que vimos hoy. Gracias, amor, de verdad. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Me disculpo por el ruido. Muchas No, gracias. está bien, gracias. No se oye Bueno, ruido. amor. No he parado.